Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, viernes 23 del año 2022. Un viernes donde se espera que va a haber mucha lluvia. Y nosotros, en este fin de semana se espera mucha lluvia de un suelo que está eminentemente saturado. Entonces nosotros queremos establecer contacto con la Dirección General de Meteorología, con el señor Heriberto Fabián, para que nos dé las condiciones del tiempo. Buenas tardes, Heriberto. Muy buenas tardes, Marcelo, y a todos los oyentes de Yo Te Escucho. Las condiciones meteorológicas sobre diferentes regiones del territorio nacional estarán influenciadas por los efectos indirectos de una depresión tropical, la número 9 de la temporada, la cual ha estado generando lluvias débiles a moderadas, siendo fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento, sobre diferentes provincias ubicadas en las regiones noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Prevemos que dichas precipitaciones sean más frecuentes e intensas a medida avance la tarde y primeras horas de la noche, extendiéndose gradualmente hacia distintas localidades del suroeste, el Cibao, el noroeste, la cordillera central y algunos sectores de la zona fronteriza. Para mañana sábado, bastante humedad e inestabilidad generada nueva vez por los efectos indirectos de la depresión tropical o en su defecto una posible tormenta tropical, la que se prevé que para esta noche la misma se convierta en una tormenta tropical al sur de Cuba o de Jamaica. Por consiguiente, desde hora temprana tendremos aguaceros con tronadas aisladas y ocasionales ráfagas de viento hacia el litoral costero caribeño, principalmente sobre el suroeste, mientras que en las horas matutinas y vespertinas la actividad de lluvias moderadas a fuertes con tormentas eléctricas se extenderán hacia el noreste, cordillera central y la zona fronteriza. Destacamos que estas lluvias no están relacionadas directamente con dicha depresión. Sin embargo, debido al viento, a la circulación del viento, estos incrementos nubosos estarán llegando hacia lo que es la parte costera caribeña y algunos sectores internos del territorio nacional. Fabián, ¿para qué día más o menos se espera que las lluvias pudieran estar intensificándose? Bueno, a partir de esta tarde, pero sin embargo mañana vemos un incremento notable o significativo de la misma. Sin embargo, ya para el domingo, debido a que el fenómeno o el sistema se está desplazando un poco rápido, ya el domingo estarán disminuyendo gradualmente a partir de la tarde. Ok, gracias, Heriberto. Así que Disculpe. Sí. Sí, disculpe, es bueno destacar que tenemos 27 provincias bajo alerta meteorológica y aviso meteorológico, debido a la saturación del suelo, como tú bien mencionaste al principio, y también a la precipitación desesperada. Podríamos mencionar entre ellas en alerta meteorológica Puerto Plata, Pedernales, Peravia, Azua, San Juan, Barahona, Valverde, Hermana Mirabal y Espaillá, mientras que en niveles de aviso meteorológico tenemos casi todas las ubicadas en la región este, como son la Altagracia, la Romana, el Ceibo, Atomayor, Monte Plata, San Cristóbal, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, San Pedro, el Gran Santo Domingo, entre otras. Gracias, Heriberto, por ese informe tan detallado de las condiciones del tiempo. Así que los amigos televidentes del espacio Yo Te Escucho, entiendo que han quedado bastante satisfechos con esa información. Señores, y para que ustedes vean lo que es la naturaleza. Hay muchas personas que ocupaban espacio donde en alguna ocasión circulaban algunos ríos o arroyuelos. Podemos decirle que la naturaleza tiene memoria y que esos lugares, en estos momentos, las aguas han ido retomando su cauce
y han causado mucho estrasgo en personas que han venido ocupando de manera rudimentaria y, por qué no decirlo, de manera improvisada en algunos lugares. Nosotros podemos ver que luego de pasada, como quien dice ya, la tormenta Fiona, fue a partir del día de ayer que empezaron a inundarse algunas casitas ahí en el sector, en el municipio Santo Domingo Norte, porque la crecida de los ríos se han venido dando con mucha frecuencia, entonces las aguas van tomando ciertos niveles que no permiten que la persona puedan quedarse en su residencia. Y yo escuchaba la expresión de alguna de esas personas que por los lados del río Osama, en el litoral del municipio Santo Domingo Norte, ellos dicen, miren, el agua nos acechaba a nosotros, pero nosotros también acechábamos el agua, porque veíamos que los cauces del río iban aumentando y es muy desconsolador cuando uno se acuesta por la mañana y cree que va a poner los pies en el piso para ir al baño y se encuentra con que la casa está inundada de agua. Eso ocurrió en varios lugares del municipio Santo Domingo Norte y eso debe llamarnos a reflexión, sobre todo porque hay un esfuerzo del sector empresarial, del sector privado, que ha tenido bastante solidaridad en este caso, porque en realidad el dominicano es solidario. Y hay empresas que han hecho grandes aportes millonarios que ojalá que puedan ser bien utilizados. Creo que debiera de formarse una alianza público-privada con un gestor que pudiera darle el mejor de los usos a los recursos y esos aportes que han venido dando algunas empresas del sector privado. Yo le digo esto porque muchas veces lo que hacemos nosotros es que cuando ocurren este tipo de catástrofes, entonces la naturaleza se lleva a algunas casas, hay derrumbe. Lo que hacemos es, lo que atinamos es a reforzar un poquito mejor esos hogares, pero en el mismo lugar. Y resulta que cuando viene otro fenómeno natural dentro de un año o dos, estamos con la misma situación. Nosotros pudimos ver cómo esta tormenta tuvo una mayor fortaleza en Puerto Rico y nosotros vimos que allá, al igual que aquí, hay muchas casitas que son pobremente estructuradas, pero la diferencia que hay es que a pesar de que están revestidas de pobreza, aquellas tienen mejor construcción y por eso no se ha dejado notar tanto la furia de la naturaleza como se ha hecho aquí. Hay algunos centros de acopio para dar ayuda. El gobierno inclusive se ha reunido con los partidos de la oposición que han dado, señores, mire, una muestra bastante grande de civilización. Hay que destacar, señores, la República Dominicana es un país eminentemente democrático. Nosotros estamos por encima de la mayoría de los países porque nuestra clase política tiene un grado de madurez a nivel tal que en situaciones como esta es capaz de reunirse. Nosotros vemos el presidente de la República como él mismo ha salido con una bota de goma a chapaletear toda esa agua en los diferentes lugares y a solidarizarse con la persona pobre. Pero de igual manera también le ha hecho un llamado a los partidos políticos para que en conjunto se busque la solución de los problemas y estos partidos políticos también han correspondido. Y cuando yo resalto la parte presidencial es porque quizá para muchos ha sido motivo
de asombro. ¿Cuánto teníamos nosotros que no veíamos un presidente de la República con una bota de goma caminando los caminos y los callejones más estrechos en busca de soluciones para estos problemas de un fenómeno natural? Porque aquí anteriormente, es lamentable decirlo, pero esa es la realidad, las ayudas que venían de otros países, así como las que se recolectaban a nivel interno, la gente siempre tenía la desconfianza y la duda si quienes estaban encargados de distribuirla lo hacían de una manera equitativa o si se quedaban en la mayoría de los casos con ellos o lo utilizaban con fines electoreros, dándoselo a los compañeritos. Ahora no. Ahora se ha podido ver de que hay transparencia con esas ayudas, de que hay solidaridad, que probablemente, tomando en consideración ese grado de transparencia, ha sido lo que ha motivado a que algunos bancos, algunas entidades financieras hagan un mayor aporte en metálico. Yo finalmente creo que al margen de los programas de políticas sociales que encarna el gobierno, se le debe dar un papel protagónico a los ayuntamientos, que a final de todo, en la medida que va pasando los días en que las cámaras de los espacios de televisión van disminuyendo, entonces es verdaderamente a esos gobiernos locales, a los ayuntamientos, a quienes le queda toda esa faena. Vamos a repensar la reconstrucción de toda esa zona afectada por la tormenta Fiona y ojalá que el gobierno pudiera actuar en consonancia con los ayuntamientos y ver aquellos terrenos que poseen los gobiernos locales que son hábiles para la construcción de vivienda, para hacer la permuta. Y en esos lugares vulnerables, entonces, señores, dejar esos espacios para que sean monitoreados por los ayuntamientos y en los lugares que tengan los ayuntamientos donde se pueda hacer cualquier tipo de asentamiento, entonces hacerlo ahí. Y déjenme decirles que si trabajamos con cabeza, nosotros pudiéramos tener a todas esas personas que quedaron en condiciones vulnerables bien ubicadas. Partiendo de una lógica, señores, muy simple. Y es que las personas que viven a la orilla de esos ríos, riachuelos y en aquellos lugares donde puede haber desprendimiento de tierra, son personas que no tienen un espacio bastante grande y si de conformidad con lo que son sus necesidades, con lo que son los bienes materiales que ellos poseían o que poseen, se pueden hacer unos tipos de viviendas seguros, pero con un crecimiento de manera vertical, que usted pueda en un asentamiento completamente pequeño, como poder ubicar un grupo de personas, sería mucho mejor que hacerlo de manera horizontal, donde se vaya a buscar mucho espacio. Y darle, señores, el uso a esos lugares que están a la ribera del río. Miren, nosotros vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos, aunque sea someramente, vamos a tocar esas partes importantes, esas zonas ribereñas que están siendo subutilizadas y que el Estado Dominicano pudiera sacarle mucho provecho. Vámonos a la pausa.
Bien, gracias por permanecer con nosotros. Señores, la magistrada Miriam Germán le ha hecho una advertencia a los fiscales con relación a un paro, una protesta que han venido realizando. Dice que el Ministerio Público se está jugando el prestigio. La verdad es que yo le voy a decir algo a la magistrada Miriam Germán, que es una de las funcionarias o la funcionaria mejor valorada de este gobierno, porque la cuestión es que todo el mundo le da su respaldo, porque ha venido haciendo un trabajo encomiable. Aquí dice, Germán Brito se desahoga y advierte fiscales, anuncian paro de labores, que el Ministerio Público se juega su prestigio en enfrentamiento de intereses, rechaza sea del PRM, revela militancia en partido pequeño. Miren, yo le voy a decir algo. A la magistrada Miriam Germán han querido lanzarle dados desde todos los litorales. Y ella se ha mantenido batallando de una manera titánica. Hay una lucha que tienen los fiscales por un aumento salarial, el cual no es peregrino, porque incluso desde el gobierno de Hipólito Mejía se estableció una ley que hasta cierto punto regulaba o planteaba las soluciones para el aumento salarial que se le iban a hacer a los fiscales. Aquí nosotros tenemos políticos donde han incurrido en una serie de actos de corrupción que han venido siendo cuestionamientos, de lo cual la sociedad dominicana no puede alegar desconocimiento. Cuando se trata de que un fiscal, devengando un salario de miseria, tiene que enfrentarse a esos corruptos tan grandes como lo hemos tenido aquí, a formalizar acusación, teniéndolo de una manera vulnerable con unos salarios de miseria, pues lógicamente que siempre habrá la amenaza de que pueda haber ciertos niveles de ocultamiento o de soborno. Entonces, el Ministerio Público necesita que se le lave la cara en términos de imágenes, porque ustedes pudieran ver que en las altas instancias del Ministerio Público, la magistrada Miriam Germán, el magistrado Camacho y Jenny Berenice se han mantenido como tres mosqueteros luchando, combatiendo, pero que en los planos ulteriores, aquellos fiscales que están, aquellas fiscalías barriales que están en esos sectores depauperados, las maledicencias que hay acerca de ellos no son fortuitas. Y es, señores, porque a veces devengan un salario muy bajo y son tentados por las madres de aquellos jóvenes que cometen alguna tropelía, y ustedes ven que esos jóvenes salen de la fiscalía sin ningún tipo de problema. En cambio, señores, cuando hay alguien honesto que nunca ha delinquido, le resulta como tan difícil salir el día que lo detienen. Y mucha gente dirá, ¿por qué es que los delincuentes salen tan fácil? Lo que sucede es que los delincuentes tienen su amarre hecho en los destacamentos y la fiscalía. Y son fichas conocidas ahí. Porque la verdad es que las cosas que se dan aquí difícilmente se den en otros países. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo que en una ocasión era primer teniente del ejército. Y en su sector, que también era el mío, vivía un sargento del departamento de robo que le hacía honor a ese departamento,
porque ese sargento era de robo. Él tenía una banda que se dedicaba a robar. Y ese teniente, amigo mío, sabía perfectamente que él estaba involucrado en el robo que le habían hecho a una compraventa de su propiedad. Y yo le dije a él, pero si tú sabes que él, y tú eres teniente, tú eres el que tiene la fuerza, me dice, no, Carmona, lo que sucede es que él tiene familiares militares, el papá de él es policía y es coronel, y yo voy a hacerle esa acusación. ¿Tú sabes lo que va a suceder? Que yo voy a tener que venir a la policía aquí. Cuando yo le diga todo lo que me robaron, entonces el comandante del destacamento va a moverse para recuperar lo que se robaron, pero no es para devolvérmelo a mí, es para robárselo a él. Oigan, señores, ¿cómo vamos? Dice, entonces yo tengo que manejarme con inteligencia. Tengo que dejarle saber al sargento que yo sé que él participó, pero no lo voy a acusar. Lo que le voy a decir, que se encargue él de recuperarme lo mío, que yo le voy a dar algo, sin acusarlo a él. Y ese sargento se movilizó y le consiguió una buena cantidad de prendas de oro. Y él me dijo, usted ve, Carmona, este oro, estas cadenas, esto que yo tengo, es mío. Si lo llevo al destacamento, se lo cogen ellos y después dicen que van a utilizar eso como cuerpo del delito y yo me quedo con todo perdido. Válgame Dios, válgame Dios. ¿Cómo es que podemos manejarnos de esa manera? Entonces hay una fiscalía barrial que está en esos destacamentos. Ellos, en principio, los fiscales, cuando salen con la teoría disparada de su escuela, de la universidad, empiezan haciendo la cosa bien. Pero después que tienen cierto tiempo en esos destacamentos, que se van confabulando con los comandantes, finalmente terminan ellos siendo aliados. Y realmente no pueden prevenir los abusos que se cometen en los diferentes destacamentos de la policía con los ciudadanos, que es justamente para lo cual ellos están nombrados. No pueden hacerlo, porque además muchos van con el hambre de conseguir dinero y se convierten prácticamente en aliados de esos vendedores de estupefacientes que le dan un semanal y todo se queda igual. Entonces, magistrada Germán, es pertinente que se le haga un aumento a los fiscales, pero que también se esté chequeando muy de cerca la labor realizada por ellos para evitar que se cometan los abusos que yo estoy señalando aquí y que pueda haber una fiscalía trabajando de manera armoniosa con los jueces de la distinta corte. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve.
Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el Ministerio de Salud Pública reportó 219 casos de dengue. Con eso suman 4.256. Son muchos, señores, la cantidad de dengue que hay en el país, y ustedes saben que a propósito de la tormenta Fiona hay algunos patios en los cuales hay goma tirada, vasos plásticos. Entonces eso empieza a fomentar una mayor cantidad de mosquitos, por consiguiente de dengue, porque recuerden que el mosquito que produce el dengue es un mosquito que se da en agua limpia. Así que vamos a explicar esa teoría de limpiar los tanques y de uno terminar de limpiar todos esos cachivaches, como se dice popularmente por ahí. Señores, miren, la verdad es que el pueblo dominicano ha dado una muestra bastante clara y convincente de solidaridad. Y vamos a pedirle al señor director que nos ayude con las imágenes para que ustedes vean la forma en que se han venido preparando los donativos para dársela a aquella persona deprimida de esas zonas vulnerables. Jornada de recepción de artículos de primera necesidad que serán distribuidos en las provincias más golpeadas por el reciente paso del huracán Fiona. Así lo anunció el representante de la entidad, Jorge Dargan, en medio del proceso de captación de donativos que se lleva a cabo en varios puntos del Distrito Nacional. No podemos estar ausentes ante una situación como la del huracán, y junto al Banco de Alimentos de la República Dominicana, la Fundación Cruz Jiminián, la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, estamos haciendo este centro de acopio y otros para ir en auxilio de muchas de las provincias. Las provincias donde serán enviadas. Esos donativos que se han venido haciendo desde diferentes litorales, como que marcan un hito en la historia de la República Dominicana, porque uno había visto que cuando ocurre algo igual, se hacen unos maratones, se sale a pedirle a la persona la colaboración. Sin embargo, en esta ocasión, como que ha habido un desprendimiento de manera espontánea de algunos sectores para ayudar a aquellos hermanos que de una forma u otra han resultado afectados por estos fenómenos, que les reitero, señores, miren, cualquier aporte que usted haga es significativo, porque muchos nos atenemos de aportar, porque consideramos que lo que vamos a aportar es poco significativo. Sin embargo, yo le digo a ustedes lo siguiente: si todo el que piensa de esa manera aportara, aunque sea 20 o 30 pesos para esa causa, mire, con la cantidad de personas que somos en este país, si todos aportamos 30 pesos, que no es nada, son muchas las soluciones que se llevan ahí, es mucho el hambre que se le investiga a esa persona. Pero esos donativos que se han venido haciendo han ido también acompañados de otro tipo de acciones. Y es que hasta el momento se han reparado unas 100 viviendas. Señor director, ayúdenos con las imágenes para que ustedes vean. Bien, se extenderá a otras provincias del este y noreste, donde el fenómeno causó más daños. Hubo varias iniciativas en diferentes provincias. Por ejemplo, yo estaba en Higüey y hicimos un amplio operativo de reconstrucción de vivienda el día entero. Construimos 100 y pico de viviendas. Y eso lo vamos a hacer el sábado y el domingo. Yo estoy aquí precisamente en una reunión tengo una reunión para coordinar todos los trabajos que se van a hacer en todas las provincias del este,
para que hoy le lleguen los materiales a las diferentes brigadas que van a reparar viviendas y nos vamos a pasar sábado y domingo en todas esas provincias reparando viviendas. Bonilla dijo que a pesar de que solo se han reportado unas 2.500 viviendas afectadas, contemplan la reparación de casi... Miren, esa es una parte bastante importante y ustedes pueden ver cómo se exhibe y se desnuda la pobreza cuando usted ve esos colchoncitos viejos que lo sacan y lo paran en el sol para que vayan destilando el agua, para reusarlo nuevamente. Señores, miren, esas son situaciones que son bastante difíciles, sobre todo cuando se vive en aquellos lugares tan vulnerables que el agua tarda días en salir. Imagínense, esas casas que quedaron sepultadas sin que la gente no tiene nada de ropa, cualquier cosa, señores, es buena. Y no solo de aquellas cosas que entendemos que para nosotros ya no tienen ningún tipo de valor y que pretendemos votar, no. Hay que tratar de dar cosas buenas, porque Dios premia al dador alegre. Esa es la realidad. Por otra parte, señores, y yéndonos ya al plano internacional, ustedes saben que Vladimir Putin habló de movilizar alrededor de unos 300,000 reservistas. Eso ha provocado que dentro de la población rusa se originen una serie de protestas, porque hay jóvenes que, dicho sea de paso, no están de acuerdo con la huelga, pero no solo porque no estén de acuerdo, sino porque no quieren combatir. Entonces hubo un decreto en el cual se prohibió la salida de jóvenes de una determinada edad, de los 20 en adelante hasta los 60, los 55, porque ustedes recordarán que la admisión a las Fuerzas Armadas son voluntarias en tiempo de paz y obligatorias en tiempo de guerra. ¿Qué significa esto? Que si en el país hay una guerra y se requiere de que la población se defienda, usted está obligado a ser introducido en los cuerpos castrenses. Usted tiene que pelear obligado. Incluso aquellos jóvenes que se nieguen a defender su país, se le va a imponer sanciones hasta de 10 años de cárcel. Lo oigan bien. 10 años de prisión para aquellas personas que se nieguen a defender su país. Pero no obstante a eso, Vladimir Putin ha logrado consolidar cierto apoyo de muchas personas que por razones de orgullo ven que Rusia en esta ocasión haya mostrado ciertos niveles de flojedad. Ellos dicen, los estadounidenses dicen, si él está llamando a la reserva es porque realmente al ejército se le ha dado duro y hay que continuar con esos ataques en contra de Rusia. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que a Putin no se puede dejar salir con la de él. Es decir, que ellos van a arreciar lo que son las ayudas que le han venido dando de una manera indirecta a Ucrania, ya que no pueden hacerlo de manera directa, porque ya eso es cierta afrenta que en cierto aspecto pudiera crear o provocar consecuencias que son lamentables. Ahora bien, ¿qué ha hecho Putin? Ha roto con el silencio. Ha dicho, miren, por razones de orgullo,
no había apelado a solicitarle ayuda a otros países y sí le ha solicitado ayuda a algunos de ellos, porque al decir de poner en ejecución esos reservistas y haber hablado de que tienen alma, que tienen cierta fortaleza, fue interpretado como una actitud hasta cierto punto desafiante e indolente. ¿Y qué es lo que han dicho esos organismos internacionales? Que debe de atenerse de utilizar esas armamentas de destrucción masiva. Entonces, hasta cierto punto, su amigo, a quien se ha considerado como uno de sus aliados, Xi Jinping, ha estado en conversación, tanto él como otros presidentes de diferentes países, ha estado en comunicación, ha estado en conversación con Vladimir Putin y se está buscando, señores, ver cómo se logra una salida negociada. Y siguiendo dentro del mismo ámbito internacional, pero ya a una zona más cercana, que es la de nuestro vecino país de Haití, podemos decirle que el señor Jimmy Cherichard, alias Barbecue, se ha posesionado perdón, de la región norte de Haití, que es donde están concentrados los campos de combustible, donde se llevan las grandes cantidades de abastecimiento para el país. El señor Cherichard ha tomado esa área y ha dicho, le ha dicho a su presidente o al primer ministro Ariel Henry que él no verá desfilar tanques de combustible por Haití, que de la única manera que Haití va a tener ese abastecimiento de combustible es si lo hacen por encima de su cadáver. Esa es una amenaza bastante fuerte y sobre todo a la cual la República Dominicana debe de prestarle cierta atención, porque esa parte norte que está liderada por Cherichard está cerca de Cabo Haitiano, aquí. Entonces, son individuos que están fuertemente armados y la verdad es que eso constituye hasta cierto punto una afrenta. ¿Por qué? Ustedes se imaginan que esas declaraciones de él y sobre todo por haber tomado esa zona de manera desafiante se vea envuelto en cualquier tipo de conflicto, de enfrentamiento con el gobierno, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues sencillamente arrancará hacia acá. Y esa parte está cerca de Jimaní. ¿Qué pueden hacer los soldados dominicanos si de momento ven una avalancha que viene de nacionales haitianos fuertemente armados? Pues lógicamente tendrían que reaccionar o permitir que pacíficamente entren al país luego que se posesionen de nuestro territorio. ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos una situación bastante peligrosa, que la tenemos al doblar de la esquina. Sin embargo, como que no le estamos brindando las debidas atenciones, a pesar de que nuestro ministro de las Fuerzas Armadas ha dicho que el país está blindado, que a nosotros no nos va a pasar nada, que estemos tranquilos, que la frontera está bien resguardada. Pero mucha gente de la población no cree esa parte, entre lo que me incluyo yo.
hay que ver y seguir insistiendo en que la comunidad internacional debe de hacer algo en el vecino país de Haití. Es verdad que allá no hay esa grande reserva de oro, de combustible y de una serie de bienes y servicios que no les resulta atractivo para nadie. Fíjense cómo nosotros estamos encima con esa guerra de Rusia y de Ucrania. Fíjense las inversiones que han venido haciendo los Estados Unidos a Ucrania para que se mantenga luchando. Sin embargo, señores, ustedes no ven esos registros de aporte para dárselo a Ariel Henry, para que él pueda hacer la convocatoria y se conozcan elecciones y que Haití esté bajo el mando de un gobierno legalmente constituido. Nada de eso se está dando y es algo que sí nosotros debemos de ir propugnando. Porque Haití no solo constituye una amenaza para la República Dominicana, sino para toda el área. Ese es un problema bastante serio el que nosotros tenemos. Señores, ya cambiando de tema, miren, yo le decía ahorita a ustedes, le hablaba de la reconstrucción de esas casas que fueron inundadas a las orillas del río. Y si ustedes se ven, esa autopista que pasa por ahí, por el puente flotante que coge toda la ribera de Los Amas y va a parar al municipio Santo Domingo Norte. Miren, si nosotros de igual manera pudiéramos interconectar, pero no por la vía del transporte terrestre, sino a través del agua, hacer excursiones turísticas y llevar, bien sea en yola, bien sea en bote, a esos turistas de aquí del municipio Santo Domingo Este, y nosotros hacer en esa ribera hoteles de lujo, como hacen en otros países. Si pudiéramos conectar, que ahí en el Parque Mirador del Norte, en Villamella, hay un restaurante bastante bueno, que uno pudiera llevarse a los turistas de aquí, desde el este, por vía navegación, y llevarlo a uno de esos restaurantes y las cosas. Señores, pudiéramos sacarle mucho dinero a esa inversión, pero aquí verdaderamente necesitamos motivar a los ayuntamientos, necesitamos motivar al Ministerio de Cultura, al Instituto Duartiano y al Ministerio de Cultura, para que en una labor conjunta de todas esas instituciones nosotros explotemos con mayor certeza ese material turístico que tenemos en todo el país. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será el lunes, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que vamos a esperar que Papá Dios nos bendiga y que impida que toda esa lluvia que hay anunciada para un suelo que ya está saturado no caiga. Así que, bye bye.